Hola, hola, mis amores. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, análisis y por supuesto, mucho, mucho amor. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos y preparadas para un festín de ternura que les va a derretir el corazón. Porque, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Ande y Kerem. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco, y que sigue robándonos el aliento incluso después de que la serie terminó. Hoy vamos a analizar uno de esos momentos mágicos, un instante tan dulce, tan genuino, que simplemente no podemos dejar de verlo en bucle. Un momento donde Ande le roba el aliento a Kerem. Prepárense para suspirar, para sonreír como tontos enamorados y para recordar por qué amamos tanto a esta pareja, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Pero antes de sumergirnos en la ola de dulzura, quiero recordarles, mis amores, que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, lleno de chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, mucho, mucho amor. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos a empezar con este momento icónico. Bien, vamos a contextualizar un poco para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ellos fueron los protagonistas de la exitosísima serie turca Asteriscos en Calcap Masterisco, o Asterisco Lofis in the Air Asterisco como se conoció en muchos lugares del mundo. En la serie interpretaban a Eda Yildiz y Serkan Bolat, una pareja con una química explosiva, llena de altibajos, pero cuyo amor era innegable. Lo que muchos fans esperaban, y que finalmente se hizo realidad, fue que la química que veíamos en pantalla se trasladara a la vida real. Y así fue. Hande y Kerem comenzaron una relación durante la filmación de la serie, una relación que fue muy pública y que nos dio muchísimos momentos adorables que recordar. Hoy nos vamos a enfocar en un momento específico, un instante capturado por las cámaras, un instante que se viralizó y que sigue circulando por las redes sociales porque es simplemente perfecto. Es un momento donde vemos a Hande interactuando con Kerem de una manera tan natural, tan espontánea y tan llena de afecto, que es imposible no sentir mariposas en el estómago. Es una mirada, un gesto, una sonrisa, todo confluye para crear una atmósfera de complicidad y amor que es palpable. Ahora, ¿cuál es este momento exactamente? Bueno, para poder describirlo completamente, necesito que cierren los ojos por un segundo. Imaginen la escena, están en un evento, rodeados de gente, luces y ruido. Hande y Kerem están allí, juntos como siempre. Pero en medio de todo ese caos, hay un pequeño oasis de intimidad entre ellos. Hande se acerca a Kerem, su mirada se conecta, y en ese instante todo lo demás desaparece. No hay cámaras, no hay público, solo ellos dos. Ella le dice algo al oído, algo que no podemos escuchar, pero que podemos intuir por la reacción de Kerem. Sus ojos se iluminan, una sonrisa se dibuja en su rostro y ¡boom! El aliento se le escapa. Es una reacción genuina, espontánea, una reacción que revela la profunda conexión que existe entre ellos. Este momento es tan especial porque no es actuado, no es parte de un guión. Es real. Es Hande siendo Hande encantadora, divertida y cariñosa. Y es Kerem reaccionando a esa magia, demostrando que es tan susceptible al encanto de Hande como nosotros, los espectadores. Es una prueba de que, más allá de ser compañeros de trabajo, son amigos, confidentes y, en ese momento, amantes. Pero, ¿qué le dijo Hande a Kerem para provocar esa reacción? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente no lo sabemos con certeza. Pero podemos especular, podemos analizar sus expresiones faciales, su lenguaje corporal y tratar de adivinar qué palabras mágicas salieron de los labios de Hande. Algunos fans creen que Hande le dijo algo divertido, algo que lo hizo reír. Otros piensan que fue un cumplido, un halago que lo tomó por sorpresa. Y otros, los más románticos, creen que le susurró algo dulce, algo que le tocó el corazón. Yo personalmente creo que fue una combinación de todo. Hande tiene una manera de ser tan genuina y auténtica que cualquier cosa que diga puede sonar especial. Y estoy segura de que lo que le dijo a Kerem fue algo que resonó con él a un nivel profundo, algo que lo hizo sentir amado, apreciado y sí, un poco sin aliento. Y es que Hande tiene ese poder, ¿no? Tiene una belleza que va más allá de lo físico. Es una belleza que irradia desde su interior, una belleza que se refleja en su sonrisa, en su mirada y en su forma de ser. Es una persona auténtica, genuina y muy talentosa. Y no es de extrañar que Kerem, como todos nosotros, se sienta atraído por esa magia. Ahora, analicemos un poco más la reacción de Kerem. ¿Qué es lo que vemos en sus ojos? Vemos sorpresa, vemos alegría, vemos admiración y sobre todo, vemos amor. Es una mirada que lo dice todo, una mirada que revela la profunda conexión que existe entre ellos.
Y es precisamente esa conexión, esa química innegable, lo que hizo que su relación fuera tan especial y tan admirada por sus fans. Es importante recordar que Hande y Kerem, además de ser una pareja romántica, eran grandes amigos. Se apoyaban mutuamente, se divertían juntos y compartían un sentido del humor similar. Y eso es fundamental en cualquier relación, ¿no creen? Tener a alguien con quien puedas ser tú mismo, con quien puedas reírte a carcajadas y con quien puedas compartir tus sueños y tus miedos. Eso es invaluable. Y aunque su relación llegó a su fin, la amistad y el cariño que se tienen mutuamente siguen presentes. Han demostrado ser personas maduras y respetuosas, que han sabido mantener una buena relación a pesar de las circunstancias. Y eso, mis amores, es digno de admiración. Pero volviendo al momento que estamos analizando, es importante destacar que no es el único momento tierno entre Hande y Kerem que hemos presenciado. A lo largo de su relación, nos regalaron muchísimos instantes adorables, momentos llenos de complicidad, risas y amor. Desde sus viajes juntos hasta sus apariciones públicas, pasando por sus interacciones en las redes sociales, siempre nos mostraron una faceta de su relación que nos hacía suspirar. Recuerdo, por ejemplo, el vídeo donde Kerem le enseña a Hande a jugar baloncesto. Era adorable. La paciencia de Kerem, la torpeza de Hande, era una escena tan natural y tan divertida que era imposible no sonreír. O también las fotos que compartían en sus redes sociales, donde se les veía disfrutando de la naturaleza, explorando nuevos lugares y simplemente pasando tiempo juntos. Eran momentos sencillos, pero llenos de significado, que nos hacían sentir que éramos parte de su mundo. Y ni hablar de sus declaraciones de amor mutuas. Cuando se dedicaban palabras bonitas en las entrevistas, cuando se elogiaban el uno al otro en las redes sociales, era evidente que se admiraban y se amaban profundamente. Y es precisamente esa autenticidad, esa sinceridad, lo que hizo que su relación fuera tan especial y tan querida por sus fans. Pero volviendo al momento central de este vídeo, ese instante donde Hande le roba el aliento a Kerem, creo que lo que lo hace tan especial es la naturalidad. No es un momento forzado, no es una pose. Es simplemente Hande siendo ella misma y Kerem reaccionando a esa magia. Es un instante capturado por las cámaras que nos permite vislumbrar la profunda conexión que existía entre ellos. Y aunque su relación haya terminado, este momento y todos los demás momentos tiernos que compartieron, seguirán siendo recordados por sus fans. Porque son una prueba de que el amor verdadero existe, de que la conexión genuina es posible y de que, a veces, un simple gesto, una simple mirada, puede decirlo todo. Así que, mis amores, espero que hayan disfrutado de este análisis de este momento tan especial entre Hande y Kerem. Un momento que sin duda nos roba el aliento a todos. Un momento que nos recuerda por qué amamos tanto a esta pareja y por qué seguimos suspirando por ellos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Hoy recordamos un instante mágico entre Hande y Kerem, un momento donde la espontaneidad y el cariño se unieron para crear algo inolvidable. Vimos cómo Hande, con su encanto natural, le robó el aliento a Kerem, demostrando la profunda conexión que existía entre ellos. Recuerden que su relación, aunque haya terminado, nos dejó muchísimos momentos hermosos que siempre podremos recordar. Momentos que nos recuerdan que el amor verdadero existe y que, a veces, un simple gesto puede decirlo todo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya dejado una sonrisa en el rostro. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes de este momento. ¿Qué creen que le dijo Hande a Kerem para provocar esa reacción? ¿Cuál es su momento favorito entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, lleno de chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, mucho, mucho amor. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Ahora bien, mis amores, antes de que se me escapen, porque sé que están ansiosas por saber más detalles jugosos, vamos a adentrarnos un poco más en el contexto de este romance. No fue un amor a primera vista clásico, ¿verdad? Hande y Kerem no se vieron y ¡pum!, flechazo instantáneo. Su relación se fue cocinando a fuego lento como un buen guiso turco, lleno de sabor y matices. Recuerden que al principio ambos eran súper profesionales, enfocados en dar lo mejor de sí mismos para asteriscos en CalCap Masterisco. Tenían una responsabilidad enorme sobre sus hombros.
La serie tenía una gran expectativa, y ellos eran la cara de ese proyecto. Así que obviamente la prioridad era la química en pantalla, construir esa relación creíble entre Eda y Serkan. Pero claro, la vida es impredecible, y el corazón, el corazón, empieza a latir más fuerte cuando menos te lo esperas. Y lo que comenzó como una simple amistad y compañerismo, poco a poco se fue transformando en algo más. Los sets de grabación, las largas jornadas de trabajo, las risas compartidas, los momentos de tensión, todo eso fue creando un vínculo muy especial entre Hande y Kerem. Y aquí viene el chismecito bueno. ¿Recuerdan esos rumores que empezaron a circular durante la filmación de la primera temporada? Que si se les veía muy juntitos fuera del set, que si compartían cenas románticas, que si se escapaban juntos a algún lugar secreto. El internet explotó. Los fans estaban enloquecidos, analizando cada foto, cada vídeo, buscando pistas que confirmaran lo que todos sospechábamos: Hande y Kerem eran más que amigos. Pero ellos, como buenos profesionales, se mantenían en silencio. No confirmaban ni negaban nada. Jugaban al despiste, dejando que los rumores crecieran y alimentaran la curiosidad de sus seguidores. Eran unos pillines. Y luego, llegó ese viaje a Maldivas. Uf. Ese fue el detonante, la confirmación definitiva. Las fotos que publicaron en sus redes sociales eran inequívocas. Playas paradisíacas, atardeceres de ensueño, cenas a la luz de las velas y, sobre todo, sus sonrisas radiantes. Estaban enamorados. Y no podían ocultarlo más. A partir de ese momento, dejaron de esconderse. Se mostraron como una pareja feliz y enamorada. Compartieron momentos íntimos con sus fans, nos permitieron ser partícipes de su historia de amor. Y eso, mis amores, fue un regalo para todos nosotros. Pero volvamos al momento que estamos desmenuzando hoy. Ese instante mágico donde Hande le susurra algo al oído a Kerem y él reacciona de esa manera tan, ¡ay! Es que es imposible no suspirar. Y aquí viene otra teoría que he estado pensando. Quizás Hande le recordó algo que solo ellos dos sabían, una broma interna, un código secreto, un recuerdo especial. Algo que los conectaba a un nivel muy profundo. Porque, a ver, seamos sinceros, las relaciones se construyen sobre esas pequeñas cosas, ¿no? Sobre esos momentos compartidos, esas risas cómplices, esos secretos que solo tú y esa persona especial entienden. Puede que Hande le haya dicho algo como, ¿te acuerdas de aquel día en el set cuando? Y Kerem, al instante, recordó la anécdota y se echó a reír. O quizás le haya dicho, hoy estás especialmente guapo. Un cumplido simple pero sincero que le llegó al corazón. O tal vez algo más íntimo, te quiero. Unas palabras sencillas, pero poderosas, que reafirmaban sus sentimientos. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que ese momento fue real, fue genuino, fue un reflejo de la conexión que existía entre ellos. Y hablando de conexiones, ¿se han puesto a pensar en cómo la personalidad de Hande y Kerem se complementaban a la perfección? Hande con su espíritu libre, su espontaneidad y su belleza natural. Kerem con su encanto irresistible, su sentido del humor y su lado protector. Era como si fueran dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Recuerdo una entrevista donde les preguntaron qué era lo que más admiraban el uno del otro. Y las respuestas fueron uff. Hande dijo que admiraba la inteligencia, la ambición y el gran corazón de Kerem. Y Kerem dijo que admiraba la belleza interior y exterior de Hande, su talento y su capacidad para hacer reír a los demás. ¡Ay, mis amores! Es que eran perfectos el uno para el otro. Era una pareja que inspiraba, que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero como en toda historia de amor, no todo fue color de rosa. Hubo momentos difíciles, desafíos que tuvieron que superar. La presión mediática, la distancia debido a sus compromisos profesionales, los rumores infundados. Todo eso puso a prueba su relación. Y aunque intentaron mantener su vida privada alejada del foco público, era inevitable que algunos detalles salieran a la luz. Y es que, mis amores, cuando eres una figura pública, es muy difícil tener intimidad. Todo el mundo opina sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tu relación. Y eso puede ser muy agobiante. Pero Hande y Kerem siempre se mostraron unidos, fuertes y decididos a luchar por su amor. Se apoyaban mutuamente, se daban ánimos y se recordaban porque estaban juntos. Y es que al final, eso es lo más importante en una relación, el amor, el respeto y la comunicación. Si tienes esos tres pilares, puedes superar cualquier obstáculo. Pero como ya sabemos, su historia de amor llegó a su fin. Y aunque fue una noticia triste para muchos, es importante recordar que las relaciones terminan, y eso no significa que haya habido un fracaso. A veces simplemente las cosas no funcionan, y es mejor seguir caminos separados.
Y Hande y Kerem han demostrado ser personas maduras y respetuosas, que han sabido mantener una buena relación a pesar de la ruptura. Han seguido trabajando juntos en proyectos profesionales, se han felicitado en sus logros y se han mostrado apoyo mutuo. Y eso, mis amores, es digno de admiración. Porque demuestra que el amor puede transformarse, pero el cariño y el respeto pueden permanecer. Ahora, volviendo al análisis del momento icónico, hay un detalle que no podemos pasar por alto: el lenguaje corporal. Presten atención a cómo Hande se acerca a Kerem, cómo inclina la cabeza, cómo le mira a los ojos. Es una actitud de cercanía, de confianza, de cariño. Y Kerem, por su parte, responde con una sonrisa, con una mirada de complicidad, con un gesto de sorpresa y admiración. Es que el lenguaje corporal dice mucho, ¿verdad? A veces incluso más que las palabras. Un abrazo, una caricia, una mirada, pueden transmitir emociones muy profundas. Y en este momento el lenguaje corporal de Hande y Kerem es simplemente perfecto. Es una muestra de la conexión que existía entre ellos, de la química que compartían. Y es que, mis amores, la química es fundamental en una relación. Puedes ser la persona más guapa, más inteligente y más divertida del mundo, pero si no hay química, no hay nada que hacer. La química es esa chispa, esa conexión inexplicable que te hace sentir atraído por alguien. Y Hande y Kerem tenían química.